Hola, estimados oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Tercera parte. El príncipe Osai. Apartado 2. Gurdjieff era práctico en política y dialéctica, y con seguridad comprendió inmediatamente que al morir Stolypin, la tendencia moderada del centro había desaparecido. En el ala derecha se cocinaba sin restricciones una buena mezcla de impulsos paleofascistas, la vanidosa supremacía del zar, la neurosis de la zarina, la soberbia de los viejos y la rapacidad de los nuevos ricos, la libertad de acción de la Okhrana, el sadismo antijudío de ciertas organizaciones monárquicas y el exhibicionismo psicópata del delegado Pariskevich, que subió a la tribuna parlamentaria con un clavel rojo en la bragueta. Y a la izquierda, los liberales y nihilistas del salón serruchaban sistemáticamente la rama en la que estaban sentados. «No se debe derramar sangre», protestaba la poetisa Zenaida Hippius. «Decididamente no se debe, pero para que nunca se llegue a ello, es necesario hacerlo». Tras la bruma de esa lógica progresista, los intelectuales rusos habían vislumbrado con su pequeño escalofrío de anticipación el previsible desenlace de las cosas, la aniquilación de su propia clase. Distante todavía, escribió Máximo Gorki en octubre de 1911, se puede divisar la cresta de la ola que barrerá con nosotros. En nuestros corazones, se hacía eco Alexander Blok, el índice del sismógrafo ya ha comenzado a moverse. Y si todos ellos habían visto la inherencia del momento, Gurdjieff también la había visto y no le pronosticaba permanencia para sus pequeños grupos, sino, tarde o temprano, eventos enérgicamente violentos con efectos de diáspora. Quizás las siniestras perspectivas de 1911 iniciaron una ruptura del plan inicial de Gurdjieff, porque ¿quién puede dudar de que tenía suficiente carisma, o baraca, o Hamletson, o como se lo quiera llamar, como para, entre comillas, magnetizar hordas de discípulos y promover una corriente poderosa mucho antes del momento en que lo hizo? Los testigos de aquella primera época declaran unánimemente: era extraordinario. Ustedes no pueden siquiera imaginar lo extraordinario que era Gurdjieff. Así lo dice Robert de Ropp. Tampoco faltaban a su alrededor personas ávidas de sus ideas. La juventud estaba en estado de fermentación. Florecían grupos artísticos e intelectuales de toda índole, futuristas, simbolistas, egofuturistas, cubistas, cubofuturistas, el grupo Sota de Diamante, la organización Cola de Asno, la agrupación Perro Vagabundo. Casi todos los profesantes de estas corrientes estéticas y filosóficas, suscriptores de la, entre comillas, agonía romántica, tenían cierto interés en la evolución psicológica o espiritual. Posiblemente solo un 1% se embarcaría en una búsqueda verdadera, y el resto pasaría su tiempo, como Gurdjieff lo dice en Belcebú, vertiendo la nada en el vacío. Pero
hasta ese 1% era una cantidad enorme de personas que Gurdjieff dejó totalmente a merced de sus propios recursos. Es tentadora la hipótesis de que Gurdjieff estaba inhibido en su acción por alguna oscura necesidad o contrato, como los que penden con toda seguridad sobre agentes religiosos y políticos. Incluso que se encontraba en una situación de peligro especial. Sin duda la policía suscribía, y no sin razón, el dictamen de Charles Peguy: la mística conduce a la política. Nadie que profesara un punto de vista original diferente podía adivinar cuándo y de dónde vendría el desastre. El cuerpo especial de gendarmes mantenía su implacable mirada de sospecha sobre todos los individuos del pueblo que sostuvieran reuniones de cualquier tipo. Estos gendarmes, con sus pulcros uniformes azules, sinónimo de injusticia y huesos rotos, al menos eran identificables. En cambio, la Okrana, la policía secreta, era totalmente invisible. Su extenso imperio de espías, investigadores y agentes provocadores abarcaba desde campos execrables en la Siberia hasta el horrendo bastión de Trubetskoy en la fortaleza de Pedro y Pablo. Lugares donde, como lo expresa Gurdjieff, la champaña francesa jamás penetró. Esta línea especulativa, aunque muy humana, es desechada por el sano pragmatismo de los padres gurdjieffianos. Y decía Paul Duquesne: al principio me sentí muy intrigado por la identidad del príncipe Osai, entre comillas. ¿Quién era? ¿Por qué tanto misterio? Pero, ¿qué importancia tenía si era turco, tártaro, teutón o tibetano? Si su profesión era calderero remendón, sastre, soldado, marinero o vagabundo. Si su reclusión era voluntaria, forzada o impulsada por motivos políticos, sociales, comerciales o religiosos, mientras yo pudiera tomar algo que me era necesario y que él estaba deseoso de dar. Paul Duquesne. Décadas más tarde, la mayoría de los discípulos de Gurdjieff adoptarían precisamente esta posición, y aún hoy se impone un noble antihistoricismo. Se debe admitir que los ritmos épicos de la prehistoria gurdjieffiana, como lo vimos en la larga búsqueda de 1887 a 1910, pasan con notable torpeza a la prosa almidonada de la biografía comprobatoria, porque calibrar las imágenes del, entre comillas, tigre del Turquestán y George Ivanovich Gurdjieff siempre presentará problemas. Si hay una figura subordinada que encuadra y autentifica ambos mundos, con seguridad se trata de Lev Lebovich, el primero de los que se asoció a Gurdjieff en San Petersburgo. Despreciar al, entre comillas, León Lebovich por considerarlo un personaje salido de una novela de John Buchan es peligrosamente tentador. Murió, él mismo lo dice, en una expedición a Asia Central. Murió, pero afortunadamente fue, entre comillas, devuelto a la vida por un chamán. Su cuerpo y su guardarropas corresponden totalmente al mencionado estilo. Su espada erguida, sus lustrosas botas y sus tersos breeches de montar lo identifican como militar. Sus ojos azules, bajo cejas pobladas, hablan de su autoridad. Tenía una risa contagiosa,
Pequeños detalles triviales al estilo Bujan complican su identificación. ¿Por qué no tiene charreteras e insignias o medallas que señalen su rango? Y sin embargo, en la extraña colección de curanderos y curadores de San Petersburgo, Lebovich, el león, no tiene menos historicidad que Batmayev, el búho. Buriat, el ahijado del zar Alexander III. Lebovich vivió. No es una construcción literaria ni algún tipo de reconstrucción de los buscadores de la verdad. Testigos sensatos e independientes lo oyeron conversar con Gurdjieff en la, entre comillas, lengua de los yermos rocosos y de las colinas inaccesibles. Así lo dice Paul Duques. Y pacientes agradecidos atestiguaban con emoción su benévola autoridad como hipnotizador. La tierra histórica se hace vasta y misteriosa. ¿Cómo y dónde Lev Lebovich aparece por primera vez en la escena gurdjieffiana? Lo ignoramos. Permanece como un inconformista no clasificable que en su capacidad para la acción y su profunda deferencia por Gurdjieff parece haber sido uno de los más viriles aprendices de hechicero. En Moscú, el primer alumno de Gurdjieff fue Vladimir Pol, un talentoso compositor, anteriormente director de la Sociedad de Música Rusa. Fue sucesor a los 30 años de Rachmaninov como director del Instituto Musical Emperatriz María. A través de Pol, Gurdjieff decidió acercarse a su propio primo, el escultor Sergei Dmitrievich Merkurov, quien demostraba un diletante interés en el ocultismo y la filosofía hindú. Nacido en Alexandropol, en la casa contigua a la de la familia Georgiades, Sergei había vivido una vida de cierto desenfado. Sus primeros nombramientos provinieron de las concubinas del Khan de Nakhchivan. Estuvo sentado junto a Rodin en París cuando se descubrió El Pensador, y en 1910 tomó la máscara mortuoria de León Tolstoy. Gurdjieff era profundamente patriarcal. Este contacto tan postergado con su extendida familia sin duda significó algo para él, y se puede sospechar cierta ternura, dejando de lado la posible indulgencia en la relación. Gurdjieff tenía 45 y Sergei 30. Pero la diferencia de experiencias era prodigiosa. Se encontraron durante un tiempo sobre la base de la relación maestro-alumno, muy significativa, ya que en los escritos de Gurdjieff frecuentemente la relación entre parientes, uno anciano y uno joven, caracteriza la relación entre la figura del sabio y la del neófito. Belcebú y su nieto Hacén son el ejemplo principal. El carnicero, el panadero y el fabricante de candeleros podían esperar la ayuda de Gurdjieff si la solicitaban genuinamente. Pero su elección y tratamiento de los discípulos íntimos transmite la vaga impresión de un vasto plan sorprendentemente ambicioso que quizás no se realizó de manera infalible. Desafortunadamente, muchos de los instrumentos que eligió se le dieron vuelta. Lev Lebovich, como muchos otros, simplemente desapareció.
sin dejar huella durante la gran agitación de los espíritus en Rusia. Así lo dice Gurdjieff en su libro Encuentros con hombres notables. Paul se fue a París, donde disipó su talento en ballets de poca monta y música incidental. Merkurov, irónicamente, fue destinado a esculpir estatuas monumentales de Lenin y Stalin. Fue director del Museo Pushkin de Bellas Artes en Moscú y recibió la Orden de Lenin. Si en estas historias discrepantes existe cierto patrón intencional, está bien escondido. Pero el designio quizás quede un poco más claro en el caso del más famoso alumno de Gurdjieff, el autor Piotr Demianovich Ouspensky. Por principio, Gurdjieff ponía los libros en segundo plano, mucho más categóricamente los libros espirituales contemporáneos escritos por filósofos occidentales. «Lee todo lo que puedas», me dijo una vez, aunque sea para conocer las tonterías que puede a veces escribir la gente. Pero solo existe un libro que es necesario estudiar. Este. Y me dio un golpecito en el pecho indicando que se trataba del libro de uno mismo. En otras palabras, conócete a ti mismo. Esto nos lo dice Paul Duquesne. Y finaliza aquí el apartado 3 de El Príncipe Osae, tercera parte. Continuará.